Ahora vamos con este elemento, el botón. Y es que vamos a practicar una buena cantidad de botones antes de continuar. Entonces, tenemos algunas referencias que podemos tomar para construir botones y voy a tomar capturas de pantalla a varios botones. Muy bien, y los voy a colocar, todos estos los voy a colocar acá. Entonces, voy a reducir un poco el tamaño de este para que tenga algo de coherencia con lo que estamos creando. Muy bien, aquí va uno. Este fue de Sellify. Vamos ahora por este que es de una tienda o una aplicación que se llama Gorgias. Lo copio y vamos a colocarlo acá. Vamos ahora con este, de esta tienda llamada Botsify. Perdón, de esta aplicación llamada Botsify. Tomo una captura, la copio, la coloco acá. Y ya vamos notando un patrón, ¿no? Por ejemplo, el patrón de estos tres botones que llevo hasta ahora. En diferencia a este, se hallan los márgenes que hay hacia los lados. En estos botones hay algo de espacio entre el texto y los bordes laterales que deja, digamos, respirar al texto que está dentro. Pero no tenemos un escenario como este, en donde el botón está con el texto pegado a los márgenes laterales, o a los bordes laterales, perdón. Pero continuamos viendo más referencias para ver si este patrón que creo notar es en realidad un patrón o si es que por casualidad estas tres referencias eran así. Y llevamos una cuarta que sigue siendo así. Vamos por una quinta. Bien, vamos ahora por una sexta referencia. Y entonces dentro de esta lección hay dos cosas para reforzar. Por un lado, sí está bien el aprender a hacer botones vía practicar con muchos botones. Pero por otro, y lo más importante, es el aprender a buscar referencias cuando necesitamos construir algo. Muy bien. Entonces, bueno, vamos con estas referencias. Y en efecto, para todas las referencias, no tenemos ese escenario en el que el texto esté pegado a los bordes laterales, sino que siempre tenemos como un poco de espacio. También notamos que ese poco de espacio no siempre es consistente. Por ejemplo, en este botón que está acá, ese espacio es casi el mismo espacio que hay del texto hacia arriba y del texto hacia abajo. Mientras que en este, por ejemplo, el espacio que hay en los laterales es bastante mayor, es como del doble del espacio que hay hacia arriba y hacia abajo. Aquí volvemos a tener consistencia, me refiero a que el espacio que hay, muy bien, imaginemos que este cuadrado gris es solamente para representar visualmente ese espacio. El espacio que hay hacia arriba y hacia abajo del texto en el botón es muy parecido al espacio que hay hacia los lados del botón. En cambio, aquí ese espacio es diferente. Mientras tenemos algo así como esto arriba y abajo del botón, tenemos más o menos el doble o incluso un poquito más del doble hacia los laterales. Entonces vemos que en estos botones parece que cualquiera de las dos puede ser válida. Aquí, por ejemplo, es incluso más grande. Muy bien. El espacio que hay hacia arriba y hacia abajo es como de unas tres, prácticamente tres veces, y más de tres veces el espacio que hay, perdón, el espacio que hay en los laterales es más de tres veces el espacio que hay hacia arriba y hacia abajo. Y parece que lo mismo se repite. ¿Qué otras cosas vemos? La mayoría de los botones son cuadrados, pero no está mal hacer un botón totalmente redondo, porque es por casualidad que la mayoría de estos, la mayoría no, todos los que son cuadrados, son rectangulares, perdón. Pero sí se da el escenario en que hay botones redondeados, así que esto es válido. Muy bien. Entonces, bueno, vamos, manos a la obra. Vamos a replicar este botón entonces. Pero vamos a replicarlo con el texto que tenemos aquí de crear una cuenta. Create and account. Centro del texto lo coloco de color blanco
lo arrojo encima del lugar en donde voy a tener el botón. Luego creo un rectángulo, trazo mi rectángulo de esta forma. Voy a copiar el color verde con la tecla I de ese rectángulo. Voy a darle algo de márgenes, de bordes, perdón, redondeados a ese rectángulo. Muy bien. Y luego voy a hacer ese rectángulo, voy a hacerlo hacia atrás. Y voilà, aquí tengo mi el botón de esta referencia. Incluso aquí podría ser este texto un poco más grande si así lo quisiera. Si quiero tener una perfecta referencia, o no perfecta, pero una mejor referencia de cuál es el tamaño de este texto, puedo copiar exactamente el mismo texto, al menos una palabra, y hacerla crecer acá para que quede del mismo tamaño que la palabra de la referencia, de esta forma. Y veo que tiene aproximadamente 20 píxeles de tamaño este texto, así que puedo colocar 20 píxeles de tamaño, centro el botón lateral y vertical y horizontalmente y ahí está. Entonces, esto es un ejemplo de un botón que yo podría usar para colocar en esta zona. Vamos con más. Vamos con este que está acá. Bien, entonces. Solamente estoy copiando una palabra para poder identificar el tamaño que tiene este texto. Letra K para cambiar el tamaño de este botón de forma proporcional. Y lo dejo allí. También veo que el texto no está en negrita. El tamaño es como... el peso no es negrita, parece ser regular. Entonces puedo dejarlo así. Y ahora coloco Create and Echo. Muy bien. Y acá tengo mi texto. Luego puedo trazar un elemento de color azul que tenga radio similar, más o menos similar al que tiene el botón que quiero recrear. Lo coloco hacia atrás. Pero tengo una cosa y es que el botón que quiero recrear tiene un poco más de margen. Es decir, mi palabra de Create an Account es más grande que la anterior, así que yo voy a añadir ese margen. Y voy a dejarlo con un margen más o menos similar hacia los lados, que sería algo como esto. Y ahí lo tengo. Muy bien. Segundo botón listo. Voy con el tercero. Y de hecho para el tercero voy a copiar el mismo texto que tiene ese tercer botón. Y acá lo tengo. Voy a colocar Sign Up. Me parece que va pegado el texto. Ahí está. Voy a usar la letra K para colocar este texto del tamaño que tiene mi referencia. Luego con la tecla R puedo crear un rectángulo rápidamente. Voy a colocarle ese rectángulo el color verde que tiene mi referencia. Luego voy a colocarle el radio a las esquinas que tiene mi referencia, que es aproximadamente 6. Coloco el botón detrás del texto, centro el texto y ahí lo tengo. Botón número 3. Vamos por más. Aquí tengo otro botón más. Voy a crear Get Started. Es el texto. El texto tiene color blanco. Este es un botón blanco que va sobre un fondo verde. Entonces coloco el botón de color blanco con el texto verde. Reposiciono mi texto. Voy a crear este elemento. Tecla P. Mantengo presionada la tecla Shift. Y comienzo a crear este elemento. Escape para salir de todo. Tecla I para asignarle a esto un color. Y voy a trabajar en esta parte el grosor de este elemento. Me parece que sí está bien. Muy bien. Y ahora voy a crear un rectángulo que va a ser el fondo o el contenedor del botón. Ese rectángulo va a tener un poco de radio. Lo voy a colocar detrás del texto. Este rectángulo va a ir de color verde. Y de último voy solamente a crear un rectángulo con el puro propósito y el único propósito de tener algo atrás de ese color blanco para que se pueda notar el verde. Pero ese sería el único propósito de haber creado esto. Y voilà, ahí tengo el botón número 4. Vamos por el botón número 5. Escribimos lo que dice ahí, try, freebie,
free. Muy bien, centramos el texto. Me parece que no está en negrita, pero tampoco en regular. Quizás en medio de peso. Está. Tecla K, reposiciono y coloco el tamaño que tiene en referencia. Tecla R, creo un rectángulo. El rectángulo va acá. Ajusto el radio del rectángulo. Le coloco el color al botón. Envío hacia atrás del texto. Y ahí lo tengo. Un nuevo botón. Vamos con este color negro. Escribo get started. Muy bien, get started for free. Este texto es blanco. Y con la tecla K reajusto el tamaño del texto para dejarlo del tamaño que me es de interés. Y como esto quizás hace, nunca va a quedar igual porque estamos trabajando siempre con tipos de fuente distintas. Yo estoy usando una fuente que se llama Roboto y hay muchos tipos de fuentes distintas. Por ejemplo, podría ser una que sea totalmente diferente y el texto luciría distinto. Pero yo me voy a quedar en Roboto. Les invito a que se queden hasta ahora con cualquiera sea el que por defecto les arroja Figma. Más adelante vamos a ver cómo usar otras fuentes. Entonces creo el contenedor del texto de color negro, le doy algo de radio y finalmente lo coloco detrás del botón. Veamos. Ahí lo tengo. Muy bien. Centro de forma horizontal, centro de forma vertical. El penúltimo botón está listo y voy por el último. Entonces voy a escribir request a demo. Perdón, solo request demo. Pero noto que esto está en mayúsculas sostenidas. Puedo copiarlo de nuevo a mano o más bien puedo ir hacia los tres puntos y dirigirme a esta parte que dice lettercase y darle clic a donde dice uppercase. Hay una A y una G en mayúsculas sostenidas allí. Y luego voy a reposicionar el tamaño de este elemento de texto con la letra K hasta que alcance algo parecido al tamaño de esta R. Muy bien. Y nótese que me estoy guiando por la R. Acá. Quiero que quede más o menos como esta R. Más o menos, nunca va a ser igual. Me parece que esto puede ir en medio en cuanto al tamaño. Y luego lo que haré será ajustar la distancia que hay entre caracteres. Y lo hago con esta opción de acá. Arrastro para hacer los caracteres más separados o los puedo colocar más juntos. En este caso quiero que queden lo más parecido posible al texto que estoy tratando de imitar. Y algo como esto más o menos se aproxima. Muy bien, luego creo un rectángulo, trazo mi rectángulo, le doy color a mi rectángulo, le coloco radio a los bordes del rectángulo, coloco el rectángulo detrás del texto, alineo vertical y horizontalmente. La alineación siempre es muy importante. A veces cuando hacemos la alineación aquí, visualmente no nos va a quedar igual porque a veces el texto está como esto, ¿no? Donde el texto tiene un margen más, un margen que no es uniforme. Y si usamos estas herramientas, pues va a quedar desalineado. Entonces, no confiemos plenamente en estas alineaciones, confiemos más en nuestros ojos. Muy bien, que a los ojos luzca todo alineado. Entonces, con esto tenemos el último botón preparado. Y aquí está. Entonces, invito a hacer esta práctica de los botones. Me viene a crear todos estos botones, tal como yo lo he hecho. Porque en el proceso de hacerlo una y otra vez, se va a poder tomar una buena idea de cómo es que funcionan los botones. Y cualquiera de estos botones va a servir para colocarlo aquí. Bien, también va a servir para identificar qué puede estar mal con este botón, ya que hemos creado algunos otros botones a partir de referencias en las que podemos confiar. La tarea sería, pues después de practicar con todos estos botones, darle un vistazo a este para poder corregirlo. Saludos.